Ok, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Estamos con las 9:33 minutos. Vamos a dar inicio a la segunda clase en línea. El tema que les he traído en esta ocasión es un número necesario a tratar, el NNT, poco comprendido en algunas situaciones, y que es bueno explicar su cálculo, la interpretación que se le da y las limitaciones que también tiene este indicador. En caso hubiera algún problema con el audio, por favor me hacen saber a través del chat o simplemente interviene para poder hacer alguna corrección que amerite. La dinámica va a ser muy sencilla. Voy a intentar presentarles este tema de manera concisa. Espero no tomarme más de 30 minutos aproximadamente. Puede ser unos minutos adicionales de ser el caso. Posteriormente a ella, ustedes pueden hacer todas las consultas que gusten, o comentarios o algún aporte que puedan tener al respecto, y la podemos compartir con todo el grupo. Ok, damos inicio. El número necesario a tratar, cuyas siglas es el NNT, es un indicador que se suele utilizar ampliamente, sobre todo en los ensayos clínicos. Es más, las recomendaciones de Consor establecen que un ensayo clínico debería reportar el NNT. Pero antes de entender su cálculo y la fórmula, vamos con algo más básico que nos va a llegar al mismo fin. Esto es un estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, lo tienen en la parte inferior de la diapositiva, en el año 2008. Es un ensayo clínico que compara rosuvastatina para prevenir la mortalidad en sujetos con proteína C reactiva. Entonces hay dos grupos en este estudio. El grupo de tratamiento, el primer grupo es con rosuvastatina y fármaco en experimentación, y el segundo grupo es el placebo. ¿Okay? El número de sujetos en el primer grupo, en el grupo de rosuvastatina, en el estudio figura que son 8.901 sujetos. En el grupo de placebo tenemos una cantidad similar, 8.901 sujetos. En el grupo de rosuvastatina fallecieron 198 sujetos. En el grupo de placebo fallecieron 247 sujetos. Si calculáramos el riesgo estimado de morir, sería un cálculo sencillo: 198 muertes en el grupo de rosuvastatina de un total de 8.901. Si dividimos 198 entre 8.901, el riesgo estimado de morir sería 0.022. Y hemos calculado el riesgo estimado. En el grupo de placebo, con el mismo razonamiento, fallecieron 247 de un total de 8.901. El riesgo estimado de morir sería la división de 247 entre 8.901, lo que da un valor de 0.027. Uno podría decir, si vemos los decimales, bueno, son bastante similares. Un 0.022, si lo redondeo a dos decimales, ya estamos en un 0.02 y en el otro un 0.03. En realidad no se diferencian mucho, pareciera que no hubiera tanta diferencia en la prevención de muerte en el grupo rosuvastatina. Pero estamos trabajando con 8.901 sujetos en un escenario que es un experimento, un ensayo clínico. Es el diseño de diferencia al momento que queremos sacar un nuevo fármaco al mercado, y ese es el riesgo estimado. Pero si seguimos con este razonamiento para continuar con el análisis, recuerden el riesgo estimado de morir en rosuvastatina, 0.0222, y en el de placebo 0.0277. Con este razonamiento, supongamos que 10.000 sujetos fueron tratados con rosuvastatina. Vamos a ejemplo mucho más eso. El número esperado de muerte sería el riesgo de morir con rosuvastatina, que recuerden es 0.0222. Por 10.000 sujetos se espera 222 muertes. En el grupo con placebos, en el mismo razonamiento, 10.000 sujetos fueron tratados con placebo. El número esperado de muertes en este grupo será el riesgo esperado de morir, que es 0.0277 por los 10.000 sujetos, que nos da 277 muertes esperadas para esto.
Si hacemos una resta simple, diríamos que 277, que es el número de muertes que se espera en el grupo de placebo, menos 222, el número de muertes que se espera en el grupo con rosuvastatina, tendríamos 55 muertes prevenidas, es decir, hay 55 muertes menos. Ha habido una prevención de 55 muertes por cada 10.000 sujetos tratados. Dicho de otra forma, si no le diéramos nada, simplemente con placebo, por cada 10.000 sujetos que tratas esperarías 277. Pero si a esos 10.000 sujetos les das rosuvastatina, el número de muertos disminuye a 222, con lo cual has llegado a prevenir 55 muertes por cada 10.000 sujetos tratados. Si esto lo convertimos a 1, dividimos 55 entre 55, hay una muerte prevenida, y divido 10.000 entre 55 por cada 181.8 sujetos. Si lo queremos redondear, hay una muerte que se previene por cada 182 sujetos. Eso es el NNT. Eso es lo último que acabo de expresar. Una muerte prevenida por cada 182 sujetos tratados es el NNT. Entonces, ¿cómo se define el número necesario a tratar? El NNT es el número de sujetos necesarios a tratar para prevenir un resultado. En este caso, el resultado que queremos prevenir es muerte. En el hallazgo previo necesitas tratar 182 sujetos para prevenir una muerte. La fórmula que nos da ya la literatura, los libros, resumiendo todo lo explicado previamente, es 1 sobre la diferencia de riesgo. Y sabemos que hay más riesgo en el grupo de placebos, que se espera. Y en un fármaco, si va a recibir algún fármaco, el riesgo va a ser menor. Entonces, esa diferencia entre el riesgo de placebo menos el riesgo del grupo de tratamiento, 1 entre esa diferencia de riesgo, es lo que determina el cálculo, que sale el mismo, 8. Pero ya hemos visto cuál es el razonamiento detrás del cálculo para el NNT, de dónde podemos calcular. Esta fórmula simplemente es el resumen de lo que hemos dicho previamente. Si uno lo ve directamente a la fórmula, puede que sea más complejo de entender y diga, sí, entiendo un poco el concepto, pero no sé de dónde viene. Ahora hemos entendido de dónde viene y sale el NNT. Hasta ahí parece un indicador sencillo. Consort, reitero, recomienda que los ensayos clínicos presenten este indicador y pareciera que no hubiera problemas con su interpretación. Y uno dijera ahí, fácil de calcular, fácil de interpretar. Pero hay que tener cuidado. Y acá vamos a venir con esos cuidados. Antes de pasar al siguiente slide, vamos a conversar un poco de esos cuidados. Esto es una estimación puntual. Los trabajos de investigación en general, sobre todo los ensayos clínicos, suelen realizarse con muestras. Es con un tamaño, es una muestra. Muchos de ustedes en sus tesis, en el momento que realicen sus tesis para obtener el grado, probablemente no van a trabajar con toda la población de estudio. Lo que van a hacer es trabajar con una de esa población de estudio, que se denomina muestra. Y los ensayos clínicos, reitero, son el diseño por excelencia para sacar un fármaco al mercado, pero que suelen trabajar con muestras. Así sean ensayos clínicos que se han hecho en muchos países. Eso no quita que en cada país hay un tamaño de muestra y la captación de los pacientes suele ser competitiva. Hay un número, hay una cuota que se le da para cada país, y una vez que cumple la cuota se cierra, ya no se recluta mayor número de pacientes. Cada país va a tener sus cuotas hasta que Latinoamérica cumpla con una cuota y en otras partes, en otros continentes cumplen con una cuota, pero cumplen finalmente el estudio de manera común. Cuando uno trabaja con muestra, una de las cosas que hay que brindar, además del estimado puntual, que en este caso es 181.8, es el intervalo de confianza. Eso es algo que ustedes tienen que saber. Cuando uno brinda, por ejemplo, en un estudio de cohortes, vamos a poner un ejemplo en paralelo, me estoy saliendo un poco del tema, ese riesgo relativo que van a calcular en un estudio de cohortes, que es prospectivo, nos basta con que ustedes reporten el estimado puntual. Está bien que lo hagan,
pero debe acompañarse del intervalo de confianza. Si está en un estudio de casos y controles, en un diseño de casos y controles, lo que suele reportarse es un odds ratio, un OR. No bastará tampoco que presentes el estimado puntual, sino que debe acompañarse del intervalo de confianza al altísimo. Y así vamos a ir reportando nuestro PR, nuestro hazard ratio, los cálculos que hagamos, nuestro intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza es lo que te puede decir qué tan precisos son tus resultados. Un intervalo de confianza estrecho nos dice que los resultados son bastante precisos. Un intervalo de confianza amplio, cuidado, los resultados no pueden ser tan buenos, no son muy precisos. ¿Qué pasaría si es que el NNT, cuyo estimado puntual en este caso es 181.8, y estamos interpretando que para prevenir una muerte necesitamos tratar con rosuvastatina a 182 pacientes, redondeándolo? ¿Qué pasaría si el intervalo de confianza del NNT tomaría un valor entre 15, voy a poner un ejemplo extremo, y 500? Uno podría decir que 15, genial, el resultado puede ser tan bueno como que solo necesito tratar 15 para prevenir una muerte, como puede ser tan desfavorable como tener que tratar a 500 para prevenir una muerte. Es muy amplio el espectro. No es un resultado tan preciso. Distinto a que me digan el 181.8, con cuyo intervalo de confianza está entre 178 y 185. No hay mucha diferencia. En peor de los casos, necesitaré tratar 185. En mejor de los casos, 178. Pero está bastante cercano al 181.8 calculado. ¿Por qué les menciono todo esto? Una de las cosas, y les voy a pasar luego en la bandeja de entrada un artículo español para que tengan la facilidad de lectura, para aquellos que puedan tener alguna limitación con el inglés, sobre una discusión del NNT. Y una de las cosas que se critica en muchos trabajos de investigación, donde reportan el número necesario a tratar, no están acompañando a ese reporte el intervalo de confianza. Se limitan a presentar paper el estimado puntual, mas no el intervalo de confianza, que nos dice la precisión de los resultados, que nos puede decir a la luz, menos que tan malo suele ser ese resultado, ese indicador. Entonces, dentro de la lectura, cuando ustedes hagan una lectura crítica o cuando venga algún visitador clínico o están en una discusión clínica o como decisores en algún momento discutan de que el número necesario a tratar suele ser un valor X, pongamos 50, siempre solicitar o pedir cuál es el intervalo de confianza de los resultados obtenidos de la investigación porque nos están diciendo que tan preciso. Yo dejo de presentarlo, suena como que escondo algo, porque simplemente no la brindo. El cálculo no es nada complejo. Los software estadísticos lo hacen. Ese es uno de los aspectos que quería discutir con ustedes sobre el intervalo de confianza. El otro aspecto, los otros, ahora en el ejemplo que les he brindado, es el cálculo clásico, sencillo, de una tabla de 2×2, el que les estoy mostrando en la pantalla. Que si queremos decirlo, es el cálculo en una situación básica, en una situación simple. En la vida real, en los escenarios cotidianos, el cálculo puede ser más compleja. Miren que el cálculo en una tabla de 2×2 es lo que nosotros hemos hecho. Es lo que nosotros hemos discutido en las diapositivas previas, que es 1 sobre la diferencia del riesgo. ¿Okay? Pero si estás en una regresión logística, de algunos, aquí dependerá un poco de su conocimiento de estadística, pero la regresión logística, Kaplan-Meier, regresión de Cox, son análisis múltiples. Por ejemplo, el Kaplan-Meier es un análisis de sobrevida. Si estás en el escenario de un análisis de sobrevida, uno no tiene riesgo. No puede hablar de reducción de riesgo. Lo que tienes es sobrevida. Y por lo tanto yo no puedo usar la fórmula de reducción de riesgo para calcular el NNT.
La fórmula cambió con la que se está mostrando en esta tabla. Si estoy en el escenario en el que mi trabajo ha requerido de una regresión logística, el modo de calcular el MNT varió. Y si estoy en una regresión de Cox, el modo de calcularlo también varía. Y así sucesivamente podemos mencionar. Por ejemplo, en una regresión de Poisson, el modo de calcularlo también variará. El cálculo, entonces, se va a complejizar dependiendo del diseño del estudio en la que está inmerso. Y si en un estudio más complejo se utiliza una tabla de 2×2, ese cálculo del MNT es errado. Es bastante lejos de la realidad. Y hay que tener cuidado. Entonces, lo que les menciono es un poco para la lectura crítica. Cuando uno revisa ¿qué? Y obviamente el intervalo de confianza también tiene su fórmula de cálculo. Cosas que hay que mencionar. Es el intervalo de confianza de cómo se calcula el cálculo, que ya les mencioné que es importante acompañar. Otra cosa que hay que resaltar en las limitaciones del MNT, importantísimos para tener en cuenta. Cuando uno habla del número necesario a tratar para prevenir un desenlace, un resultado, en el ejemplo dado, ese desenlace, ese resultado es muerte. Imagínense lo siguiente, síganme con este razonamiento. Pasa en un ensayo clínico donde se utiliza la rosuvastatina y el otro grupo es placebo, el que hemos presentado. Nos interesa prevenir muerte. Pero sucede que este estudio, la medición de las muertes, al final se han contabilizado después de un seguimiento de hasta 3 años. Y al cabo de un seguimiento de 3 años de tratamiento, establecen y mencionan cuántas muertes hubo en cada grupo. Y en base a esos datos calculan el MNT, el número necesario. Otro estudio, hecho en otro lugar del mundo, con el mismo diseño, un ensayo clínico, donde también compara la rosuvastatina con placebo. Imaginémonos que no ha hecho un punto de corte, su seguimiento no fue a 3 años, su seguimiento fue a 7 años. ¿Ustedes creen que el número de muertes a 7 años va a ser proporcional al número de muertes que haberlo seguido a 3 años? No en todas las patologías. Sabemos muy bien como profesionales de la salud que hay patologías que pueden tener una alta mortalidad en el primer año, como hay patologías que al cabo de 3 o 4 años la mortalidad aumenta sustancialmente. Si tenemos una patología que midieron a los 3 años para calcular el MNT y tienes otro ensayo clínico, un segundo ensayo clínico donde valoran el MNT a los 7 años, ojo, no son comparables. Los dos no han hecho el punto de corte a los 3 años, o los dos no hicieron el punto de corte a los 7 años. Han hecho puntos de corte diferentes, y eso puede alterar el cálculo del MNT. Las muertes no son constantes en el tiempo ante una patología. Eso es un razonamiento común. No es una línea horizontal. No espero la misma cantidad de muertes a los primeros 6 meses, sigo esperando la misma cantidad de muertes al año, y sigo esperando la cantidad de muertes al año y medio, a los 2 años, y es una línea horizontal. Las curvas de mortalidad suelen ser eso, curvas, no líneas horizontales. La forma de estas curvas pueden variar, pero son diferentes en el tiempo. De ahí que los análisis de sobrevida trabajan con hazard ratio. ¿Qué queremos decir con esto? Que el MNT puede tener, al momento de interpretarlo, hay que tener ese detalle en consideración. ¿Cuál fue el punto de corte? ¿En qué momento se hizo ese punto de corte para calcular? Y si quiero comparar los MNT de distintos estudios, una de las cosas que me interesa, además de ver si son poblaciones similares, además de ver si el diseño del estudio son bastante comparables, es si el tiempo para el cálculo del MNT también son similares. Pero si hay mucha diferencia en el tiempo de seguimiento para calcular el MNT, eso es diferente. Si lo digo en otras palabras, es como que el MNT, el número necesario a tratar para prevenir una muerte, si lo calculo al año de seguimiento,
ese valor del MNT será diferente que si lo calculo a los años de seguimiento, será diferente si lo calculo a los 5 años de seguimiento, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que le está en esta última diapositiva lo que acabo de mencionar? Si queremos hacer un resumen hasta el momento de lo que les he mencionado, el MNT es un indicador que se utiliza ampliamente, no solamente como resultado de los estudios, como un ensayo clínico y que lo establece las recomendaciones de sponsor, sino también en la práctica clínica, en la actividad clínica, en la discusión, en las rondas, y los decisores también, obviamente, deben conocer este tema. Que se ha llevado a la simplicidad, algunos investigadores lo han llevado a la simplicidad de un cálculo de una tabla de 2x2, como les mencioné al inicio, bastante sencillo, una reducción de riesgos, donde el concepto es a cuántos necesito tratar para prevenir un resultado, un desenlace. Y bajo esa explicación, la interpretación es simple. Resulta entonces, con lo que hemos platicado, que una de las cosas que no se está haciendo en muchos papers, que algunos papers fallan en todo caso, es de no reportar el intervalo de confianza. Se sabe que los trabajos de investigación utilizan muestra y por lo tanto las estimaciones de los diferentes indicadores, entre ellos el MNT, debe acompañarse de un intervalo de confianza. Punto 1. Punto 2. El MNT no es constante en el tiempo. Cuando realizo un trabajo de investigación, otro de los aspectos que debo percatarme es en qué momento hicieron el punto de corte para establecer el cálculo del MNT. Si quiero comparar estudios, ese aspecto tiene que ser tomado en cuenta. La fórmula de calcular el MNT varía. El más simple de todos es una tabla de 2x2, pero dependerá también del diseño de estudio en el que estoy. Si es una estadística, estoy en un estudio de sobrevía donde calculo ratio, o si estoy en una regresión de Cox, en una regresión de Poisson, el cálculo del MNT será distinto. Para no complicarme este aspecto, existen instrumentos que están disponibles. Por ejemplo, aquí les traigo una calculadora para el cálculo del MNT. El Metcal es una de ellas, cuya dirección está al pie de página. Simplemente lo que se coloca son los valores. Si se dan cuenta, he reemplazado los valores del ejercicio. Y después de hacer los cálculos, desarroja el estimado puntual y también un intervalo de confianza, que según esto, el intervalo de confianza va de 99 a 1088. Dicho de esta manera, es como que para prevenir una muerte con rosuvastatina necesitas tratar, en el mejor de los escenarios, a 99 pacientes, y en el peor de los escenarios deberías tratar a 1088 pacientes. Es un estudio poco preciso, con un intervalo de confianza bastante amplio. ¿Y cómo se obtuvo el estimado puntual de intervalo de confianza? Reemplazando los valores de la tabla que vimos al inicio en esta tabla. Pero esta tabla que les estoy mencionando con esta dirección es para el cálculo del MNT básico, simple, una de 2x2. Estoy en escenarios diferentes y estoy en otros escenarios. Se puede calcular, ahí tienen la dirección al pie de página, el enlace, y se puede calcular en otros escenarios, ¿no? Donde ya se usa, por ejemplo, el hazard ratio, parte inferior, y cómo se calcula el MNT en una situación donde se está trabajando con el hazard ratio o su ciclo de confianza. Y ahí en esta misma página pueden encontrar escenarios donde se calcula el MNT si estamos en una regresión logística. Muy bien, es lo que les he venido a traer. Me he tomado alrededor de poco menos de 30 minutos para explicar este tema. Les voy a contar, como les menciono, la bandeja de entrada, esta presentación, como lo hice en la anterior, el artículo del New England Journal of Medicine, donde se calcula el MNT del año 2008, el artículo donde se revisa el MNT, un artículo español, donde se hace una discusión de este indicador. Si ustedes tienen alguna consulta o pregunta o quieren aportar al tema o hacer un comentario, bienvenido.
A ver, están escribiendo en el chat, voy a esperar para que terminen de redactarlo. Martín señala, ¿qué orientación tiene que tener el foro de debate después de haber revisado las lecturas? El foro de debate en la que estamos llevando tanto en las semanas como lo expliqué en la presentación, hay una pregunta general que está en cada foro, pero esa pregunta general sería insuficiente para discutir toda una semana. Pueden responder esa pregunta general, no hay ningún problema, pero como les mencioné, durante la semana voy a ir dejando algunas otras preguntas. Hago un total de casi una pregunta por día. No están obligados a responder todas las preguntas que suelo dejar en una semana. Si se les pide, se les recomienda, porque así también están los indicadores de calificación. Hay múltiples docentes, esos indicadores de calificación no las he colocado, o sea, no es mi persona quien las brinda, al igual que ustedes, yo me ciño a los indicadores que la universidad nos exige, tanto para ustedes como para mi persona, y dentro de ellas exige que tiene que, por ejemplo, en número de participaciones, si quieres tener el máximo puntaje, establece al último de los indicadores en los foros, al menos en 3 días diferentes. De una semana participar en 3 días no está mal, es como un día sí, un día no. Si son 2 participaciones, al menos en 2 días diferentes, es la mitad del punto, es lo que establece. Intenten en alguna de sus participaciones, no tiene que ser en todas tampoco, colocar la fuente bibliográfica que han utilizado. Es más o menos de esa forma. Comentar un poco las participaciones de algunos compañeros. Somos un grupo bastante grande, somos más de 80 participantes en el foro, así es que con que puedan comentar alguna intervención interesante que ustedes consideran de alguno de sus compañeros, está bien, va en ese sentido. Sí, Martín señala, los temas son múltiples, es correcto, y una semana a veces queda corto para poder abarcar la mayor. Lo que se intenta en esa semana es abarcar lo más posible. Por eso mi interés de dejarles una pregunta por día. Aquellos que logran participar todos los días, bienvenido, pero reitero, yo comprendo la situación de algunos que pueden decir, yo no voy a entrar todos los días. Muy bien, pero si quieren el puntaje máximo, basta con que participen 3 días diferentes. 3 días de 6, reitero, no está mal, es un día sí, un día no. Ya, y si no pueden participar 3 días diferentes, la sugerencia es que al menos participen 2 días diferentes y en cada día intenten responder un par de preguntas, ¿no? Se ha dado el caso de que algunos han participado a pesar de la advertencia. El último día del foro, una intervención súper corta, no sustentan bibliográficamente por más que los indicadores citan, no comentan a ningún compañero, bastante simple, faltando horas para que se cierre el foro. Y uno de los ataques también es promover el debate. ¿Cómo se puede promover el debate si mi participación es, no sé, 8 horas antes de que se cierre el foro? El foro es durante toda la semana. Bueno, son esas cosas. Joana Carolay, a ver, la idea sería un comentario general y la respuesta a sus consultas, ¿verdad? Sí, pueden hacer como dice Joana, es válido. En realidad hay cierta libertad para esto. Ustedes pueden responder a la pregunta general del foro, que está desde saque, y de ahí pueden participar respondiendo 1 o 2 preguntas de la que dejo, o si gusta, porque va en esa línea, tal vez ya brindó una de sus compañeros una respuesta a la pregunta, y para no repetir, pueden complementando lo señalado por María, por poner ejemplo, o pueden discrepar, o pueden estar en contra de algún tema donde puede haber más de una respuesta y decir, yo tengo un enfoque diferente en un tema, yo respondo más por el lado. La idea es participar y debatir. Pero sí, lo que dice Joana es válido. Marisela, los MNT tienen un número determinado de tamaño de participantes. El número de participantes depende de, si queremos decir, dicho de otra manera, o como sinónimo, sería el número de tamaño de muestra. Entonces, los ensayos clínicos, como cualquier otro estudio, esto lo van a ver probablemente de estadística. En un buen diseño muestral, un correcto diseño muestral,
se deben contemplar dos aspectos. ¿Cuál es el tamaño de mi muestra? Es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Cómo sale ese tamaño de mi muestra? Y el segundo es cómo selecciono ese tamaño de esa muestra. Y son las dos cosas. Entonces, el cómo se calcula el tamaño de una muestra, cada diseño y en cada pregunta de investigación, depende de varios factores. Ejemplo 1, depende de la pregunta de investigación que tengo planteado. 2, depende de mi objetivo que tengo, que deseo alcanzar, del diseño de estudio que he seleccionado para alcanzar ese objetivo y responder esa pregunta. Teniendo en consideración estos tres aspectos, uno elige la fórmula, porque el cálculo del tamaño de la muestra que requiero se hace por fórmula. No existe un solo tipo de fórmula. Si estoy en un diseño de cohortes, por poner un ejemplo, hay una fórmula para poder establecer el tamaño de esa muestra. En un diseño de casos y controles hay una fórmula. Si quiero calcular sensibilidad, especificidad, valores predictivos, hay otra fórmula que me permite determinar el tamaño que necesito para estos cálculos. Si quiero establecer o determinar cuánto es la prevalencia de una patología en una población X, hay una fórmula. Cada fórmula no te arroja el mismo tamaño, depende del tamaño a su vez de la población de estudio, del error que tengo. Esa fórmula va a tener ciertos parámetros. Y cuando uno reemplaza esos valores, obtiene el número. Entonces, el NNT dependerá del escenario, dependerá de la pregunta, porque en todos los casos no se busca muerte. Tal vez es prevenir simplemente cuánto se cura. Puedo obtener cuántos necesito tratar para o evitar una secuela, etc. O para prevenir un resultado que no es no necesariamente muerte, pero yo quiero prevenir algún tipo de resultado negativo. Por ahí va el NNT. Y el número que se requiera, reitero, depende de tu pregunta, tu objetivo, tu diseño. El NNT está recomendado en ensayos clínicos, pero no es el único diseño en el que se puede calcular. En el diseño de cohortes, por ejemplo, también se puede calcular el NNT. Y en base a esto sale ese. En el ensayo es un número bastante alto. Es más de 8.000 participantes por cada grupo. En estudios de tesis simples que probablemente hemos hecho, me incluyo yo, para sacar un grado tan elevado, porque son estudios multicéntricos, ¿no? Multinacionales, ensayos clínicos, está poniendo el fármaco al mercado. Nosotros nos basamos en una población pequeña, podemos hacer un estudio tranquilamente en 2 centros educativos con 5º grado, y pues todos los 5º grados, y no llego ni a 1.000, pero me es válido trabajo para la pregunta que me he planteado para el efecto. Ok, no sé si con eso logro responder la pregunta de Maricela. Si acaso hay duda, con todo gusto lo vuelvo a preguntar y vemos que puede haber quedado flojo. Julia, buenas noches con todos. Disculpen, no entendí muy bien la importancia o el por qué se usa un placebo. Este es un estudio que les he mostrado en el ejemplo en el año 2008. El placebo está ya descrito como que el paciente viene, esto va de la mano con el cegamiento sobre los ensayos clínicos. Si un paciente va o participa de un experimento que es un ensayo clínico y hay 2 grupos, un grupo donde va a recibir rosuvastatina y el otro grupo, entre comillas, donde no le dan ningún tratamiento, si es que en realidad no le doy nada, simplemente no toman ningún medicamento, ningún fármaco, así no tenga función, no como una pastillita, ya sé que si no recibo nada estoy en el grupo donde no me dan nada. Y eso tiene implicancias en el resultado emocional, psicológico, ya hay trabajos al respecto. Entonces lo que se busca es que los 2 grupos no sepan si están recibiendo el tratamiento o el fármaco en experimentación o en realidad no le están dando nada. Pero para hacer eso, a los 2 les dan las tablitas, las pastillitas que queremos, del mismo aspecto, se ven igual, saben igual,
tienen la misma textura, están en frascos similares, no hay manera de saberlo. Doble ciego, usualmente se habla de doble ciego porque ni el participante ni el médico tratante saben lo que está recibiendo el sujeto. El participante no sabe si está en el grupo de fármaco con experimentación o en placebo, médico tratante. Para obtener los resultados lo más objetivamente posible. Ahora, hay que precisar algo. Los placebos no necesariamente significan nada. Hay escenarios y anteriormente, sobre todo muchos años atrás, ese era el escenario básico, pero comités de ética han intervenido y ahora son más exigentes. Por ejemplo, si ahora el tratamiento, yo no puedo dejarle a un paciente con tuberculosis y decirle te doy placebo porque voy a tener un fármaco al mercado. Simplemente llevo a multidrogo-resistencia, su muerte del paciente y no es nada no es nada positivo ni para la salud pública ni nada parecido. Y entonces, ¿cómo se maneja el placebo ahí? Ok. Supongamos que está el tratamiento estándar, el tratamiento que recibiría si es que no estuviera en una investigación. Hay un tratamiento estándar, está por norma. A un grupo se le da el tratamiento estándar. Y el estudio puede consistir en que se le da el tratamiento estándar, solo que le quiere agregar un fármaco adicional. Que ese fármaco adicional que quiere agregar supuestamente hace la diferencia. Entonces, el grupo de placebo, entre comillas, es el tratamiento estándar, más ese fármaco adicional que viene a ser un placebo, si no le están dando nada, es agüita si queremos el término. El otro grupo, el tratamiento estándar, más el fármaco de experimentación. Entonces, un poco más a saber si está recibiendo el fármaco de experimentación, porque a ambos grupos le dan el tratamiento estándar más algo. Solo que en uno es placebo y en el otro es el fármaco. Tiene una importancia vital. Que viene que los ensayos clínicos suelen ser autorizados, doble ciego, grupo controlados. Bueno, no sé si con eso le he podido explicar correctamente a Julia, espero que sí. Y muy bien. Hasta ahí he respondido todas las consultas que me han. No sé si hay alguna consulta adicional. Es el tema que les he traído. Apenas terminamos, yo paso a compartirles el material tal cual les he prometido. Nada, igual a Marisela, que nada, gracias a ustedes nos bien por participar en la conferencia y por hacer las consultas. Manuel está escribiendo, vamos a esperar un poco, Manuel. Tal vez es una consulta. A ver, hay más de uno que está escribiendo, voy a esperar.